señoras y señores, llegó el momento más esperado. Ahí lo tenemos en línea y de antemano agradecerle también al aire. Estamos ya en comunicación directa con Carlos Bertola, quien es y estuvo ahí en la flotilla Samud llevando ayuda humanitaria a Gaza. ¿Cómo estás, querido Carlos Cascote? Hola. Hola. Muchas gracias por invitarme. Acá dispuesto a compartir con ustedes y la audiencia todo lo que haga falta compartir. Un gusto. Buenísimo. Bueno, ahí un poco para estar digamos, en el mano a mano así, un montón de preguntas. Por ejemplo, se me ocurre preguntarte de cómo llegás a ser capitán, ¿no? En este disparador que vamos a tener acá. Sé que estás en la calle y que estás a pleno. No, estaba así. Mira, llegué a ser capitán porque tiene que ver con mi militancia política, todos los temas que tienen que ver con la soberanía, tiene que ver con el agua, con el canal Magdalena, la navegación del Paraná, tiene que ver con... soy profundamente malvinero y el convencimiento de que si vamos a recuperar las Malvinas alguna vez, como son islas, tiene que ser navegando. Uh-huh. Así que todo eso me llevó a empezar a hacer cursos de náutica y bueno, y eso me llevó en su momento a Malvinas a navegar a través del velero La Sanmartiniana y perfeccionándome cada vez más en estas cuestiones de navegar, y así llegué a ser capitán, digamos. Y en ese llegar a ser capitán, ¿cómo te enterás de esto, de ir a apoyar a Palestina y tratar de navegar por eso? Estás ahí en la calle, estamos con mucho quilombo de audio. Sí, estoy intentando que no hagan ruido, pero cuando pasan autos se me complica. Corta. Ahora veo si me meto en algún otro lugar más donde haya menos ruido, pero en el bar había más ruido que afuera. Bueno, la pregunta era estaba esto. En Venezuela, sí. Estaba en Venezuela siendo veedor de las elecciones y estaba hablando de una escuela popular de náutica que seguramente verá la luz alguno de estos días. Estamos muy cerca de concretarla, y cuando escuchó un compañero que yo navegaba, que era capitán, fue a buscar una compañera, me puso la mano encima y me dice: ustedes dos tienen que hablar. La compañera era una compañera de Siria que estaba involucrada con la flotilla Sumú, y bueno, intercambiamos teléfonos. Un tiempo después hicimos un Zoom y me pedían que vaya para Barcelona lo más rápido posible porque tenían más barcos que capitanes, así que así terminamos allá en Barcelona navegando. Y ahí cuando empezaste, bueno, llegaste a Europa y empieza toda esta travesía, que es la que nos llegaba a nosotros por las redes y por todo. ¿Cómo empezó? ¿Llegaste y qué te dijeron? Bueno, acá está el barco, lo tenés que manejar. ¿Cómo fue toda esa movida ahí? Llegamos a un pantalán, un muelle, digamos, donde estaban todas las embarcaciones, ¿no?, que había adquirido la flotilla, y todos los distintos capitanes y tripulantes de distintas partes del mundo, digamos, que teníamos que poner en condiciones los barcos. Entonces ahí nos íbamos conociendo, bueno, mecánico, cambiar los filtros, poner los barcos en condiciones. Y eso nos llevó aproximadamente, bueno, yo por lo menos estuve una semana, algunos estaban desde antes obviamente, y fue todo un desafío, bueno, saber qué barco te iba a tocar, cómo armábamos tripulación. Fue muy interesante porque además el problema del idioma, más de 50 países involucrados. Eso fue muy lindo, fue un proceso muy lindo y complejo también, ¿no? Era como el arca de Noé, ahí todos juntos, estando en una. Sí. A nosotros nos llegaban todos los videos justamente de los ataques y todo eso. ¿Cómo fue esa parte que el mundo entero lo vio
y a la vez nosotros preguntándonos también, yo preguntándome, ¿qué hacían estos locos ahí? ¿Y por qué yo no estaba ahí? También pensaba. Sí, la verdad que fue mucha suerte haberme encontrado con esa compañera porque hubo más de 5.000 voluntarios que eligieron a esos 500 participantes y nada, también chequear, ¿no? Quiénes eran cada uno de esos locos de distintas partes del mundo que se arrimaban a constituir esa flotilla. Nosotros, volviendo ahí a la parte esa de que nos llegaban las imágenes por las redes, ¿cuánto tiempo pasó, Carlos, de esta travesía, de llegar hasta Palestina? Porque ustedes salen desde ahí, pero ¿cuánto tiempo estuvieron en mar? Y estuvimos un mes navegando. Tremendo. Hasta que nos interceptaron y bueno, nos llevaron después a Israel y nos tuvieron 6 días detenidos ahí en esa cárcel de máxima seguridad. La travesía duró un mes. Los ataques fueron ahí como se vio y se vivió, digamos, en las redes. Se subieron al barco, los atracaron. ¿Cómo fue ese momento? No, fue un momento muy duro porque obviamente nosotros teníamos la decisión de seguir navegando hacia Palestina y bueno, Israel exigiendo que cambiáramos de rumbo con embarcaciones de guerra y como nosotros seguíamos obstinados, digamos, en llegar a Palestina, en algún momento bajaron gomones con soldados que treparon a las embarcaciones y a punta de fusil nos convencieron de que no siguiéramos avanzando. En el momento que se corta todas las comunicaciones, ¿cómo pudieron guiarse, digamos, por el mar? ¿Tuvieron otro tipo de, digamos, cómo llegaron a la ruta? Porque se cortó toda la comunicación en un momento, ¿no? Y sí, se cae toda la electrónica. Los barcos tienen, bueno, como una brújula, un compás, ¿no? Sí. Y el compás es magnético, eso sigue funcionando, así que si teníamos el rumbo que teníamos que hacer, eso se pudo seguir utilizando como para seguir poniendo rumbo hacia Gaza. Es más complejo, pero bueno, eso tiene que ver con los conocimientos de navegación, ¿no? De cada una de las embarcaciones que llevaba su capitán a bordo, que teníamos ese conocimiento de náutica, básicamente. Carlos, si te pregunto así de primera mano, ¿por qué nos tiene que interesar estos temas? ¿Por qué nos tiene que interesar la soberanía? ¿Por qué nos tiene que interesar el agua? ¿En dónde estamos parados nosotros? Sobre todo te lo cuento, te lo digo porque estamos en Tras la Sierra y nosotros acá tenemos un quilombo de agua, tremendo también, ¿no? Que es el quilombo que se viene a nivel mundial. Siempre que se discute, a veces suenan como consignas vacías, vienen por el agua, que no sabemos bien qué significa, pero bueno, en aquellos lugares a donde son desiertos y bueno, está el río Jordán en disputa, los pescadores de Gaza que no los dejan salir a pescar, no los dejan ni siquiera utilizar su mar, la Antártida también como un continente congelado lleno de agua dulce, o el acuífero guaraní, son todos lugares estratégicos, digamos, del planeta Tierra, que están en disputa por un recurso hermoso que es el agua y que es un sustento vital. Entonces el agua para navegar, el agua para como recurso, el agua, digamos, es más caro que el oro cada vez que discutimos la minería. El agua es imprescindible para todas estas cosas y desde ese punto de vista nosotros militamos el agua desde la navegación, desde nuestros ríos, nuestros mares. Nuestros pueblos tienen derecho al agua antes que cualquier cosa y nada, y a los capitalistas le quieren poner precio, la quieren comprar y vender como si fuera una mercancía más, y está claro que el agua no es una mercancía, ¿no? Sobre todo nosotros que tenemos la Patagonia, ¿no? Que es una soberanía tremenda en recursos de lo que es el agua, ¿no? Tenemos lagos de toda la cordillera de los Andes, todo el deshielo de la cordillera de los Andes, tenemos la puerta de entrada a la Antártida, como ya mencioné, nuestras queridas Islas Malvinas rodeadas de un mar
rico en recursos, en pesca, en biodiversidad. Bueno, hay un montón de recursos que siempre están en disputa. Tenemos un lago robado por Lewis. Totalmente. Y aparte en peligro también, ¿no? Vos sabés que el otro día entrevisté, soy muy mala con los nombres, pero entrevistamos a un director que hizo todo un documental del lago, que lo trajiste ahí a esta charla, y hay gente que no tiene ni idea, ¿no? De lo que es tremendo. No te quiero sacar tiempo, estoy muy apurada. Escucho lo del fondo y estoy muy apurada. Pero es un tema a discutir, ¿no? Sobre todo ahora en estos tiempos políticos en donde no sabemos si somos colonia o todavía seguimos siendo país. No sé, ¿cómo ves la situación de hoy en día? Te perdí toda la última pregunta, perdóname porque se te va... No sé si te alejaste del micrófono o se fue la señal, puede ser. O sea, las dos cosas. Ahí me copias. Ahí. Ahí te escucho perfecto. Capitán. No, te decía que más ahora que no sabemos si estamos en la definición de colonia o de país, el recurso del agua es un tema a discutir. Y también teniendo un poco la guerra que nos está golpeando la puerta, ¿no? Y estamos como en una. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves venir? Si me tenés que explicar, ¿en dónde estamos? Complejo en el sentido de, cómo intervinió Estados Unidos directamente en nuestro barco central, con un montón de dólares que todavía no queda claro qué es lo que quieren a cambio. No sé si solo un posicionamiento geopolítico para sacarse a China encima. Complejo porque están los barcos hoy a la mañana, inclusive hundieron un barco de pesca artesanal en Colombia, que ellos dicen que son todos narcotraficantes que andan navegando, cualquier embarcación que anda navegando en el Caribe o en el Atlántico, digamos, el Pacífico, también, digamos, del otro lado colombiano. Son todos narcos supuestamente que los están haciendo ejecuciones sumarias. Estados Unidos ya rompió todas las lógicas de lo que era antes la ONU y esas instancias internacionales donde se definían y ya están tomando acciones llevando sus barcos porque pueden. Entonces que se hayan metido tan fuerte en Argentina nos pone en un peligro muy grande porque prontamente van a estar acá con la excusa de que hay narcos, que además hay narcos por todos lados, invadiendo cualquier país, en cualquier parte del mundo, diciendo que están luchando contra el narcotráfico. Con lo cual van a pasar por encima cualquier soberanía de cualquier país en una nueva geopolítica o en una nueva tech mundial que se está desarrollando en este momento, ¿no? Tremendo. No quería dejar de preguntarte cómo te trataron cuando estuviste en calabozo, estuviste en un lugar, en una habitación común. Te quería preguntar cómo fue, a dónde te llevaron, si te llevaron a calabozo, a un lugar común, cómo fue, cómo te trataron. Bueno, ayer nos llevaron a una cárcel de máxima seguridad. Nos trataron bastante mal, nos dejaron sin comer 2 días de los 6 que estuvimos detenidos. A un compañero le quebraron un brazo, a una uruguaya le quebraron el dedo del pie. La verdad que fue bastante complejo, digamos, es complejo porque a nosotros nos cuesta, los sudamericanos tenemos como el termostato roto con respecto a la tortura. Los europeos no tenían duda en llamarlo tortura, ¿no? Al hacinamiento, a todos los malos tratos que tuvieron para con nosotros, pero bueno, a nosotros nos cuesta un poco más y le decimos malos tratos, ¿no? A esas condiciones de detención horrible que nos dieron en esa cárcel de máxima seguridad, a donde nos trataban como terroristas, ¿no? Totalmente. Bueno, un poco sacándote ahí de ese lado oscuro, la verdad que para nosotros estuvo buenísimo porque hablamos con Manuela, con tu hija, que es un amor de persona, y te quería contar que el día que la voy a entrevistar se emocionó un montón porque justo ese día llegabas a la Argentina, así que fue una alegría, nos enteramos ahí de primer mano, y fue hermoso.
Nada, Carlos, ¿qué te voy a decir? Que sos un grosso, gracias por estar acá en esta conversación. Gente como vos contagia fuerzas en hacer y creer que hay un mundo posible, ¿no? Entre tanta aberración, entre tantos hijos de puta, está el amor ante todo, ¿no? Agradecerte, no sacarte más tiempo. Eh, Eso, no sé, ¿qué más decirte? No, gracias a ustedes. Lo de mis hijos, la verdad que también fue muy emocionante, como salieron a defender a su padre. Emociona también que sean militantes. Mis viejos eran militantes y los mataron por eso. Yo Totalmente. soy un militante, mis hijos son militantes y ahí hay una continuidad histórica que nos reafirma que no nos han vencido. Eso llena de orgullo y de emoción. Y me imagino que estaba contenta si volvía, ya me habían largado y estaba volviendo a la Argentina, entonces eso también fue muy lindo reencontrarnos. Se vio por ahí por las redes el abrazo que nos dimos cuando volví a la Argentina y la verdad que me encontré con un hecho político gigantesco que habíamos hecho. Pudimos visibilizar el genocidio, que millones de personas vean lo que está pasando en Gaza, y es lo que seguimos haciendo con todas las notas y con todas las charlas que estamos haciendo, porque considero que hoy es un deber poner los ojos en Gaza y seguir visibilizando ese genocidio. Muchas gracias, Carlos Bertola, ahí en vivo, Carlos Cascote. Te agradezco un montón esta conversación, no te saco más tiempo y seguramente vamos a estar en vivo, vamos a seguir ahí molestándote cada tanto. Eso, mandarte un abrazo grande, gigante y un gusto. Un abrazo grande y cuando tengamos noticias de la Escuela Popular de Náutica vamos a llamar nosotros queriendo contar qué estamos haciendo, así que seguramente molestaremos de este lado también. Será un placer, Carlos. Un abrazo grande, gracias por la comunicación. Hasta luego. Bueno, así que pasaba Carlos Cascote Bertola, quien es hijo de desaparecido. Él nació en 1977. A los 3 años, fue secuestrado el bebé y sus padres, aún siendo bebé, digamos, fue secuestrado por otra familia, ¿sí? Tiene una vida tremenda, con la cual le vamos a mandar un abrazo gigante, porque el amor vence el odio, es así que